Bienvenidos a este Unisabana Ágora a cargo del Departamento de Periodismo de la Facultad de Comunicación en alianza con la Dirección de Comunicación Institucional. Sigan nuestra transmisión en www.unisabanamedios.com vía streaming. Utilicen el numeral Unisabana Ágora y nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con la cuenta USM.com/Sabana. Nuestra invitada de hoy es 3 veces Premio de Periodismo Simón Bolívar, entre ellos a Mejor Periodista en el año 2015. Es la primera mujer en llegar al cargo de directora de servicios informativos y de noticias en las 2 cadenas de radio más importantes del país, Caracol y RCN. Ha entrevistado a protagonistas de los acontecimientos más importantes y claves de los últimos 30 años en Colombia y en el mundo. Es egresada de la Universidad Externado de Colombia, tiene una amplia trayectoria en prensa, televisión y radio. Hoy es reconocida como referente en las reflexiones sobre ética en el periodismo en tiempos de posverdad y redes sociales. Fue jefe de redacción de la revista Cromos, ha entrevistado a protagonistas del mundo en los últimos 30 años, como lo mencionábamos anteriormente, y se hizo célebre por una entrevista que le realizó a Pablo Escobar, el jefe del Cartel de Medellín, que fue censurada en su momento y se publicó solo 20 años después. Es voz destacada en los debates de género, en los que defiende el liderazgo de la mujer y promueve el respeto a la diferencia sexual. Ha levantado también la bandera de la defensa del medio ambiente, liderando campañas y proyectos periodísticos buscando promover la conciencia del cuidado del planeta y de los animales. Fue profesora de periodismo en la Universidad del Rosario y formadora de reporteros en terreno con una permanente vocación pedagógica y de servicio. Yolanda Ruiz conoce el oficio periodístico desde todos los ángulos y así como sabe que cada medio tiene sus particularidades, tiene claro que su sello característico es hacer periodismo serio. Le damos la bienvenida a Yolanda Ruiz en este Unisabana Ágora que hemos titulado Desafíos éticos del oficio de informar. Bienvenida, Yolanda, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy ha sido un día difícil en términos de transporte, de modo que doble gratitud a quienes lograron llegar en el día de hoy con tantas dificultades. Me estoy estrenando en el formato, porque todas las veces que he podido intervenir hablando de periodismo y hablando de tantos temas, he estado en paneles compartidos. Esta es la primera vez que tengo que estar aquí parada frente a ustedes. Espero que tengan buena energía para que nos vaya bien. Vengo a presentarles este hijo mío, que se llama En el filo de la navaja y que tiene en el fondo el título de la charla que tenemos hoy aquí, que son los desafíos éticos que hay en la tarea de informar y en el periodismo. Quiero empezar con una reflexión, que fue la reflexión de base para hablar de lo que hay detrás de las noticias, comenzando a escribir este libro. Comenzamos con esa reflexión, que la tengo en un video que dura 30-40 segundos y luego seguimos conversando. El ejercicio del periodismo como algo que se hace desde nuestra condición de seres humanos. Es el primer capítulo del libro, que se llama Los periodistas somos humanos, y fue, dijéramos, que el asunto que no tuvo discusión con el editor. Con el editor trabajamos, mejoró mucho el libro, hablamos mucho, me habló de cómo combinar mejor las historias, en fin, pero sobre este elemento yo no tuve ninguna discusión, porque la tal objetividad no existe. No importa cuánto se lo repitan, la tal objetividad no existe si los que hacemos el periodismo somos seres humanos. Y evidentemente los periodistas somos seres humanos, cargados de todo lo que eso significa, de lo bueno y lo malo de ser seres humanos. La objetividad no existe desde el mismo momento en que tomamos las decisiones de qué vamos a informar, qué queremos contar, qué queremos decir. Luego, por eso,
este libro está escrito en primera persona y es un libro profundamente íntimo y profundamente emocional, porque cuenta y desnuda lo que pasa detrás del trabajo de los periodistas. En ese primer capítulo yo hablo del impacto que tuvo para mí como periodista enfrentarme por primera vez a la muerte, por primera vez pero no la única, porque tristemente en Colombia hablar de la muerte es hablar de lo cotidiano, es hablar de lo que ocurre todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todos los días estamos reportando muertes, todos los días estamos narrando un conflicto, una guerra, llamémoslo como lo queramos llamar, pero estamos hablando de violencia. La primera vez que me correspondió cubrir una noticia de muerte fue en un hecho en la zona de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad de Bogotá. En ese momento, la guerrilla de moda del momento era el M-19 y a mí me tocó cubrir en compañía de otro periodista. Hice mis prácticas en RCN Radio, hoy estoy dirigiendo en RCN Radio. Estaba haciendo mis prácticas y fui con uno de los periodistas que trabajaba a orden público y nos tocaba cubrir este operativo contra el M-19. El primer impacto fue encontrarme con el cuerpo de una mujer muy joven, yo creo que era menor de edad, tendría 17 años, máximo 18, esta jovencita. Estaba semidesnuda en el lugar y la pusieron al lado de los banderines, de las cartillas, de un par de granadas que incautaron en ese momento. Y para mí fue un impacto tal que yo no pude hacer ningún informe, no pude salir al aire, menos mal había otro periodista que estaba allí. Y el impacto fue de tal tamaño que incluso ese día estuve vomitando. Estaba embarazada, pudo ser por eso también. Pero el asunto es que el impacto fue de tal tamaño que a mí esa imagen se me quedó para siempre en la memoria. Yo me sentí muy mal y me sentí muy mal porque por supuesto me gané a los colegas que empezaron a montármela, como se dice popularmente, porque no fui capaz de hacer el reporte, porque tal, y me di mucho palo. Y me di mucho palo también en otro episodio que cuento aquí en el libro y que tiene que ver con el avión que voló Pablo Escobar en 1989, el que cayó por allá en Soacha. En ese momento yo estaba trabajando en la revista Cromos. Estaba también comenzando, me gradué en el año 1985, comencé mi carrera por esa época, mediados de los 80, que es una década de horror en materia de orden público. Y entonces digo que esa misma sensación que tuve frente al primer cadáver que tuve que vivir y lidiar en términos periodísticos, la viví también cuando ocurrió ese avión de 1989. Yo estaba en la sala de redacción, toca salir a cubrir, salimos a correr y llegamos al lugar con el fotógrafo. Llegamos al lugar y en el lugar no se veía absolutamente nada de vida, lo que se veía era destrozo total. Y yo veo una señora que está en la colina, porque el avión cayó como en una ladera, y la señora se sienta en la colina, una señora mayor, y empieza a llorar. Y llora desconsoladamente, era familiar de una de las personas muertas en este avión. Y yo me siento a llorar con ella, no pude hacer nada más, me senté a llorar con ella y el fotógrafo me jalaba y me decía, pues toca ir a trabajar, toca ir a hacer preguntas, saque la grabadora. No fui capaz, honestamente no fui capaz. Me senté a llorar. Y luego en el libro yo decía, yo creo que estaba llorando por ella, pero estaba llorando por todos los muertos de ese año 1989 y por todos los que ya me había tocado cubrir, relatar y contar. Y durante muchos años yo me di mucho palo por no haber sido buena reportera. Y con el paso del tiempo lo que descubro es que lo único que nos puede salvar es esa condición de humanidad, es no perder nuestra condición de humanidad para poder hacer buen periodismo, porque es lo que he descubierto con el paso del tiempo. Y es que si nosotros hacemos periodismo desde la humanidad y mirando a los otros como seres humanos, podemos ser mejores periodistas. Decía Kapuscinski que el periodismo no es un oficio para cínicos, y yo un poco lo pongo en términos de el periodismo se hace de seres humanos y entre seres humanos o no es periodismo. Y pareciera sencillo y elemental, pero es ahí donde yo hago mis reflexiones. Es decir, el asunto del periodista no es ser completamente objetivo, tomar distancia total de las cosas que están ocurriendo para hacer una cosa con total frialdad y decir exactamente los hechos. Evidentemente los hechos son sagrados, pero sobre los hechos hay múltiples miradas y el periodista se tiene que acercar desde su condición de ser humano. Es el primer capítulo que cuento en el libro En el filo de la navaja, para llamar a que no perdamos esa humanidad. Y es un elemento del cual he hecho mano a lo largo del trabajo que he hecho durante más de 34 años. Algunas de las historias las relato aquí. Y es cómo abordar, por ejemplo, desde nuestra condición de seres humanos, a personas que han sido víctimas o personas que han sufrido de alguna manera, por ejemplo, por el conflicto. Y una de las grandes preocupaciones que tengo yo hoy en día con el periodismo es de qué manera el periodismo está abordando el sufrimiento de los otros seres humanos y si lo estamos haciendo con respeto o si se nos está yendo la mano buscando el rating. Muchas veces el dolor ajeno se está utilizando en los medios de comunicación como una manera de disparar el rating.
Luego vuelve a aparecer el elemento de nuestra condición de seres humanos para hablar cuando estamos abordando a una persona desde su condición de víctima, nuestra condición de humanidad, y de ver a esa otra persona como ser humano y tener el respeto de por medio. Ante cualquier situación, yo creo que el periodista debe poner primero el respeto, antes que cualquier otra cosa, en su condición de ser humano. Y en ese sentido, aquí en el libro cuento varias historias de trabajos que me ha tocado emprender, unos más, unos menos, desde la entrevista célebre a Pablo Escobar, que quedó guardada durante 20 años, que ya les contaré en segundos los detalles, hasta la entrevista que fue la primera que concedió Clara Rojas después de que salió del cautiverio. Y sobre esa quiero hablarles, porque tiene que ver justamente con la manera como puede un periodista abordar a una víctima o puede no abordar a una víctima en un momento crítico. A Clara Rojas la liberaron después de 6 años de cautiverio. Su cautiverio se convirtió en toda una trama que yo creo que si un libretista se lo hubiera inventado, de pronto no le creemos. Porque, es decir, es algo tan extraño que esta mujer haya tenido un hijo en cautiverio, el hijo se lo quitaron en cautiverio, no se sabía exactamente qué pasaba con él. Cuando se anuncia que los van a liberar a los dos, se sabe de repente que no, que el niño está en manos de bienestar familiar. ¿Cómo es esto? Que no está con ella, que no los van a liberar juntos, etcétera. Es tan impresionante lo que pasó con este caso, tan de horror lo que vivió esta mujer, un embarazo, un parto en cautiverio, con el niño con dificultades a la hora del parto, se lo quitan con todo lo que esto significa de horror para una mujer que le quiten un hijo. Las que somos madres sabemos lo que eso puede representar, hasta dónde puede representar. Y luego el interés periodístico. Cuando liberaron a Clara Rojas, la gente se estaba haciendo una pregunta: ¿qué pasó con ese embarazo en cautiverio? Y lo que nosotros nos preguntábamos en ese momento era cómo abordar a una mujer que acaba de ser liberada, que tiene toda la incertidumbre sobre qué está pasando con su hijo, cuándo se va a encontrar con él, cuándo va a hacer ese abrazo con su familia, cuándo va a salir del cautiverio, y cómo nosotros, periodistas que nos metemos en la vida de la gente, podemos preguntarle: óigame, pero bueno, ¿cómo fue el asunto y cómo se embarazó y todo esto? Era muy difícil, honestamente. Era muy difícil y es una noticia de las que yo creo que más nos ha costado trabajar. En ese momento yo trabajaba en Caracol Radio y estábamos con Gustavo Gómez en la mesa. No nos dijimos nada con Gustavo. Después recordábamos el episodio para escribir el libro, estuvimos haciendo memoria con Gustavo justamente para comparar percepciones, qué era lo que él había percibido, qué percibí yo y demás. Lo único que recordábamos es que quebramos la barrera, es decir, quebramos nuestra barrera como periodistas y nos fuimos un poco más allá. Y cuando yo oigo la entrevista, esa entrevista ganó un premio Simón Bolívar, cuando yo oigo la entrevista, obviamente me doy palo, porque yo en general me doy palo porque sí y porque no. Me doy palo y digo: la entrevista como pieza periodística no es tan buena y hubiera podido ser mejor, pero esa entrevista tiene una ventaja y tiene una particularidad, y es que esa entrevista la hicimos desde una condición humana muy profunda y quebramos un poco la barrera, porque fuimos en determinado momento como las personas que saludan a alguien que es de la familia, como alguien cercano, nos alegramos. La voz de Clara cuando nos saluda quiebra todas las barreras también, es decir, o sea, cuando Clara nos saluda nos dice: los estaba esperando, y nosotros quedamos como sorprendidos, porque recordarán que durante muchos años, en esa época del terror y del horror de los secuestros, el único contacto que tenían ellos con la vida, con la familia, con lo que pasaba más allá, era la radio. Y entonces, sin darnos cuenta, los periodistas de radio creamos un vínculo que nosotros no notábamos que existía, pero que ellos sí notaban que existía. Luego, cuando Clara nos saluda, lo que sentimos es, ella está saludando como unos amigos, como alguien que estaba permanentemente oyendo durante mucho tiempo, y ella misma quiebra y nos da paso para hacer una entrevista cálida. Yo después hablé con ella pensando en el libro y le preguntaba si habíamos sido intrusivos, si se nos había ido la mano, si de repente habíamos sido agresivos, si siquiera en algún momento, y ella dijo: no, fueron respetuosos, entendí que tenían que preguntar cosas, entendí que el país estaba esperando muchas respuestas, pero también sentí que si cruzamos líneas, las cruzamos todos, porque era un momento profundamente emocional y yo los sentía a ustedes conectados con la emoción que yo estaba sintiendo. Eso fue lo que nos dijo ella. Aquí cuento la historia de lo que pasó en esa entrevista, de cómo le preguntamos sobre lo que pasaba con su hijo en cautiverio, con el mayor de los respetos, como dice Gustavo, caminando suave, suave, llevándola lentamente, porque no podíamos, en términos generales, como periodistas, cruzar esa barrera y de entrada decirle: cuéntanos la historia de tu hijo en cautiverio, quién es, cómo es el papá, cómo es el cuento, cómo es el asunto. Saber encontrar el límite es difícil, por eso este libro se llama En el filo de la navaja, porque los periodistas caminamos todo el tiempo en el filo de la navaja. Tomar una decisión puede ser equivocada y tomar la otra también.
tomar mucha distancia de la fuente puede ser equivocado y acercarnos demasiado también. Y en el caso de esta entrevista, por ejemplo, era mantener ese equilibrio, era no permitir atravesar e ir más allá de lo que ella eventualmente quería contar, pero tampoco evitar la pregunta sobre su hijo, porque informativamente era lo que el país estaba preguntando también. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué aconteció? Esa historia está aquí. Y de nuevo, insisto, acudimos al concepto de los periodistas somos humanos. Y somos humanos y si hacemos el periodismo desde nuestra condición de seres humanos y miramos a los otros, a los interlocutores como seres humanos, podemos encontrar las respuestas. Luego les digo, ese primer capítulo habla de los periodistas somos humanos, pero además hay un montón de elementos que tenemos los periodistas para debatir. Algunas de las historias las comparto en el libro y otras las voy compartiendo en el día a día de la conversación, porque este libro no se acaba de construir, esto es una propuesta que estoy haciendo yo, para los colegas, para las nuevas generaciones, pero sobre todo para los ciudadanos. A mí me dicen mucho que si este es un libro para periodistas, no, yo digo que es un libro para los ciudadanos, para todo aquel que quiera conocer y que quiera saber lo que hay detrás de las noticias. Y lo que hay detrás de las noticias son muchos dilemas de carácter ético, y los tenemos los periodistas, y los tienen los directores, y los tienen los jefes de redacción, todo el tiempo. No son los grandes dilemas éticos que existen también, pero son esos pequeños dilemas que tenemos permanente, como el hecho de qué publicar o qué no publicar, por ejemplo. Es decir, cuando un periodista o un director de medios se enfrenta a la información que tiene en el día a día, se tiene que tomar una decisión. Entonces, les pongo el ejemplo de esta mañana. Estaba el paro de transporte, es información de servicio para los ciudadanos. A ustedes todos les interesaba esta información. A todos los ciudadanos de Bogotá y de sus alrededores les interesaba la información. Uno sabe que con claridad esa es una noticia que tiene que tener mucho nivel, porque cuando hay información de servicio, los medios de comunicación tenemos que jugar un papel. A veces se nos olvida. Pero cuando hay estos problemas, los medios de comunicación jugamos un papel. Luego allí no había ninguna duda, pero luego vienen los otros temas de momento y había de todo. Pero yo les quiero hablar de un tema que yo seleccioné esta mañana, porque uno de los dilemas que enfrentamos todo el tiempo es qué publicamos y qué no publicamos, y ahí es donde vienen los criterios editoriales. Esta mañana reportaron desde el departamento de Córdoba que habían muerto 7 millones de abejas. Y estaba la nota por allí, entre muchas otras noticias, Asamblea de Naciones Unidas, Asamblea de Cambio Climático, que la reportamos muy bien ayer, había un montón de noticias. Y sin embargo, yo tomé esa noticia y dije, esta es una de las noticias prioritarias en nuestra agenda informativa. No, de pronto no está en la agenda colectiva, pero nosotros tenemos una decisión editorial y es poner de relieve los problemas que tienen que ver con el medio ambiente, de manera contundente y de manera clara. Y la pusimos sobre la mesa y entrevistamos a uno de los apicultores afectados. En medio de todas las noticias que se están generando y que son muchas y que nos afectan a todos, sacamos el tiempo para poner esa noticia en agenda. De la misma manera como venimos desde hace varias semanas poniendo en agenda una noticia que está en la agenda de hoy, que tiene que ver con una decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la cuota de género. No sé si se enteraron, pero se las resumo rápidamente. En el Consejo Nacional Electoral revisan las listas de candidatos a las elecciones de octubre para ver si cumplen la cuota de género. Y el Consejo Nacional Electoral está planteando un debate porque hay 11 listas, 11, compuestas exclusivamente por mujeres o mayoritariamente por mujeres. Y el Consejo Nacional Electoral se pregunta, ¿están violando la cuota de género? ¿Dónde está el 30% de los hombres? Entonces inmediatamente empieza el debate. ¿Cómo? Pero la cuota de género no nació como ley para que las mujeres tuvieran mayor participación política, pero la participación política de las mujeres no está todavía desequilibrada, luego no ayudan las listas de mujeres a que se promueva la participación política de las mujeres. Ah, no, pero es que la ley dice que tiene que tener 30% del otro género. Y entonces entramos en el debate de la minucia. Pues ese es otro de los temas que pusimos nosotros en agenda informativa desde hace varias semanas, cuando sobre la mesa hay muchos asuntos. Entonces, los dilemas éticos de los periodistas tienen que ver con el día a día, tienen que ver con lo que uno publica o no publica. Y algunas de esas historias las cuento aquí. Uno de los dilemas grandes, cuando ocurrió el caso de Jorge Pretel, magistrado presidente de la Corte Constitucional, y trascendió un caso de corrupción en la Corte Constitucional, una denuncia de corrupción. Nosotros tuvimos la información durante 15 días. Durante 15 días varias fuentes que nos pedían el anonimato nos daban la información de que había un caso de corrupción en la Corte Constitucional. El asunto es que nos pedían el anonimato y no estábamos hablando de cualquier cosa, estábamos hablando del presidente de la Corte Constitucional. Luego, es la decisión del periodista qué publicar y qué no publicar. Empezamos a trabajar la noticia. Yo personalmente visité a uno de los magistrados, José Manuel Acevedo, que trabaja con nosotros, habló con varios de ellos. Algunos nos confirmaban la versión, pero nadie se atrevía
a decir efectivamente lo autorizo. Yo cuento que sé esto y que me llegó de oídas. Nosotros no podíamos salir a hablar de un presidente de la Corte Constitucional porque de oídas nos estaban comentando que podía haber un caso de corrupción. En esta historia, que la cuento detallada allí, yo hablo de cómo enfrentamos esas dudas, porque creíamos tener la información, pero no teníamos las fuentes suficientes para poder publicarla. ¿Qué hacíamos en ese caso? Yo creo que si les pregunto a ustedes, y ahora más adelante cuando hagamos la charla, me gustaría tenerlo de doble vía, ¿qué harían? Tienen la información, es un caso grave de corrupción, pero no la acaban de confirmar. Pues yo siempre he tenido como principio que ante esas dudas es mejor abstenerse, es mejor abstenerse. Les cuento como anécdota que en algún momento, y yo recurro mucho a esa anécdota porque es que pinta claro los debates que tenemos y los dilemas que tenemos los periodistas para informar. En algún momento, yo trabajaba en Caracol, me llegó el rumor de la muerte de Ingrid Betancourt en cautiverio. 3 fuentes distintas lo confirmaron. Y yo no lo publiqué. Porque yo creía que con una noticia de ese tamaño había que estar al 200% seguro de lo que se va a publicar. Un medio colega se lanzó, un medio local. Se lanzó porque el rumor estaba caminando. Yo lo que creo es que los periodistas debemos tener la certeza de lo que vamos a publicar. Y si no tenemos certeza, ante la duda nos abstenemos. Para mí, Santo Tomás es el santo patrón de los periodistas. Ver, meter el dedo, tocar, confirmar, reconfirmar, que tienen que ser como unos mantras permanentes y constantes. Y de eso hablo aquí en los dilemas éticos que enfrenta el periodismo hoy. Dilemas que están enfrentados cuando del otro lado hay elementos de poder que son muy fuertes. Un elemento de poder, insisto, Pablo Escobar. Les cuento, la historia se remonta a los comienzos de mi carrera. Año 1988, muy jovencita era yo, una niña pudiera decir, muy jovencita. Estaba apenas comenzando mi carrera y yo no estaba buscando esa entrevista, porque a mí me dicen, ¿cómo la consiguió? ¿Cómo fue la capacidad? No la estaba buscando, la entrevista se me apareció. Yo viajé a la ciudad de Medellín para hacer unas crónicas sobre enfrentamientos de bandas juveniles, porque desde esa época, nosotros damos vueltas sobre las mismas noticias, desde esa época había mucho problema de reclutamiento de jóvenes y de niños por parte de los carteles y por parte de los grupos criminales. Entonces viajé porque iba a hacer esa nota, trabajaba en Todelar en ese momento, y resulta que empecé a preguntar, yo quisiera contactar a alguien del cartel de Medellín, quisiera que alguien me dijera un poco cómo están ellos también acercándose a los jóvenes, qué está pasando con el enfrentamiento en el cartel de Cali. O sea, lancé un poquito como el anzuelo, si se quiere, como hacemos los periodistas a veces, es decir, uno lanza, a ver de pronto que cae, y me cayó Pablo Escobar, ni más ni menos. O sea, yo lancé el anzuelo, pregunté, y de repente un abogado a quien yo conocía, que yo sabía que era abogado del cartel, que también le pregunté, le lancé el anzuelo, le dije, yo a varias personas les dije, alguien del cartel de Medellín, de pronto alguien que me hable un poquito de la estructura y de cómo están ellos, y de repente me llama el abogado, que aquí le tengo al propio, que le puede hablar de lo que usted necesita. Y yo, ¿quién es el propio? Pues el patrón, ¿qué cree? ¡Pam! Me lo pone al teléfono y yo me quería ir desmayando realmente porque pues no estaba buscando, no tenía la intención, no tenía nada, no era la idea. Y la entrevista se da unos 15 o 20 días después. Por fortuna no fue en el mismo momento porque yo me hubiera podido desmayar realmente, sino él pidió que le mandaran unos temas escritos, cuáles serían los temas de discusión, etcétera. Desde la emisora, por supuesto, se dijo, tiene que ir un periodista de mayor rango, el director, alguien que pueda hacer esa entrevista bien hecha, no pues una niña que acaba de comenzar. Pero la condición que ellos pusieron fue, no, viene y viene sola. Y yo lancé al agua. Hoy pienso muchas cosas, en ese momento no hubo ningún tipo de reflexión, ninguna. A lo largo de los años he pensado muchas cosas sobre la entrevista a Pablo Escobar y he ido y venido en las reflexiones sobre entrevistar o no entrevistar a personajes armados, personajes que están en la ilegalidad. Y lo pienso hoy porque obviamente yo estaba en un nivel de vulnerabilidad muy grande, muy grande. Es decir, era una niña de 24 años que llegaba con una grabadora, esa era mi arma, a un lugar en donde estaba el hombre más buscado de Colombia. Y él llegó con 2 carros de escoltas, unos jovencitos, por cierto, recuerdo mucho esa imagen, 15, 16 años, todos armados, y yo con mi grabadora. Y el señor con un abogado, y el abogado 2 veces me hizo apagar la grabadora. No, espere, y le aconsejaba. Entonces yo digo, estaba en total vulnerabilidad, por supuesto que estaba presionada para hacer una entrevista. Yo oigo hoy la entrevista, la pueden encontrar, está en YouTube, por aquí en el libro quedó el link, la pueden escuchar. Yo oigo la entrevista y me sorprendo de 2 cosas. Lo primero, de mi voz de niña, los que no la hayan escuchado, escúchenla porfa, y les juro que soy yo. O sea, la gente me dice, ¿pero esa es su voz? Sí, pues claro, tenía 24 años. Entonces mi voz suena de niña chiquitica y pregunto, pero lo que me sorprende también, y vuelvo al tema, es cómo damos vueltas en círculos en las noticias en este país. ¿De qué hablé yo con Pablo Escobar?
hablé de la violencia que genera el narcotráfico. Oh, sorpresa, ¿de qué estamos hablando hoy? De la violencia que genera el narcotráfico. Hablamos de cómo los dineros calientes, se decía en esa época, habían incursionado en distintas esferas de la vida nacional. Y hoy de qué hablamos, de cómo los dineros de las economías ilegales están permeando muchísimo la economía nacional y todos los sectores de la vida pública. Hablamos de masacres y ¿de qué estamos hablando hoy? De muertes, de masacres nuevamente, y es un círculo vicioso. Hablamos de la posibilidad de legalizar la droga. De eso habló Pablo Escobar y hablamos en esa entrevista, en el año 1988, ojo, año 1988, y se hablaba de ese debate, de si había que legalizar o no legalizar las drogas, y el debate sigue servido sobre la mesa. Entonces, a mí me impresiona mucho de esa etapa eso, y particularmente del hecho de que yo salí a buscar una chiva simplemente porque se presentó, pero no reflexioné sobre cómo estaba yo también armada como periodista para enfrentar una noticia de estas. No es la entrevista más mala que he hecho, he tenido otras peores, tampoco es la más buena, pero me parece que como pieza histórica es interesante, además por el hecho de haber sido censurada. Y después me dicen, ¿por qué guardo la entrevista en el cajón? Pues por ninguna razón, la metí en el cajón de mi mesa de noche literalmente y a mí se me olvidó que eso existía. La recordé años después cuando se cumplió un aniversario particular de la muerte del capo, creo que eran 20 o 25 años, no recuerdo, y la publicamos. Y luego se han venido a lo largo de los tiempos las reflexiones sobre el qué hacer de los periodistas frente a los violentos. Y me lo pregunto todos los días de la vida, porque este no es un oficio, yo insisto, que no se acaba de construir, es un oficio sobre el que tenemos que reflexionar de manera permanente y de manera cotidiana. ¿Qué hacer con los violentos? ¿Hablamos con ellos o no? Y entonces yo diría que cualquier fuente es válida si nos lleva la información, es decir, si tenemos información, pues hay que hablar. ¿Cómo no hablar con los señores de las FARC cuando están sentados en La Habana, por ejemplo, y están negociando un acuerdo de paz que nos está involucrando a todos y se vuelven interlocutores de un gobierno? Pues hay que hablar con ellos. Ahora, ¿qué haces tú? ¿Desde qué orilla te paras? Y ahí volvemos al concepto inicial de la tal objetividad no existe, como tampoco existe la neutralidad, existe el rigor, existe el equilibrio, existe la seriedad a la hora de informar, la responsabilidad, pero yo no creo que haya objetividad por todo lo que les he expuesto, porque los seres humanos permeamos todas las noticias, pero además la neutralidad tampoco, es decir, en un país de víctimas y victimarios yo creo que los medios se tienen que parar desde el escenario de las víctimas, así entrevistemos victimarios. Desde un país en donde hay muchos excluidos de los escenarios, pues hay que pararse desde ese escenario también para escuchar lo que tienen que decir históricamente los que han sido excluidos. Me parece que los medios cumplimos un papel de veedores de la función pública y como veedores de la función pública, pues tenemos que cuestionar, tenemos que preguntar, tenemos que ir más allá, tenemos que incomodar si se requiere. Y a veces se incomodan y eso me lleva a contar otra de las historias que tengo aquí en el libro, que se llama El día que me bloqueó Uribe. Soy una más en el club, es un club muy amplio. Es un club bastante amplio, bastante grande, que crece todos los días, pero a mí lo que me llama la atención de ese día no es tanto que me haya bloqueado, es decir, no me preocupa tanto que me haya bloqueado, es la historia detrás de esa llamada. Y es que nosotros tuvimos durante 4 meses, una información en el sentido de que en la campaña política del año pasado, en la campaña política, había participación de Cambridge Analytica en una de las campañas. Nos llegó esa información, como nos llegan muchas informaciones. Yo diría que la mitad de la información que llega o más es información que no se publica. Porque no pasa la verificación, porque no pasa el contraste, porque yo no publico lo que no está previamente confirmado. Sobre rumores, no. Nos llegó esa información y cuando nos llega la información, nosotros empezamos a tratar de confirmar y no logramos confirmar el asunto. Hablamos con la propia Cambridge Analytica y nos respondió, no tenemos información sobre Colombia. Después ellos publicaron que efectivamente habían estado en alguna campaña en Colombia y demás, pero no se supo exactamente cuál. Como no tuvimos la información, no la publicamos. Pero el colega Joir Ackerman sacó una columna en el periódico El Espectador. Y saca una columna en el periódico El Espectador y nosotros decimos, ve qué interesante, porque habíamos hecho todo un trabajo de contexto sobre qué era Cambridge Analytica, cómo estaban manipulando los datos, la intervención que habían tenido en otras campañas en el exterior y demás. Y dijimos, interesante comentar de pronto la columna y ya. Yo le dije, listo, lo dejamos en sección columnas, que normalmente lo hacemos a las 9:30 de la mañana en radio. Sin embargo, yo llego por la mañana y por la mañana pues a mí me tienen como los temas del día. Estas son las noticias, lo que ha pasado en la noche, hay un equipo que trabaja en la noche y demás, y este es el menú, dijéramos, del día. Y en el menú del día me encuentro con un comunicado del Centro Democrático sobre la columna de Joir Ackerman. Entonces yo digo, ojo que la columna toma una importancia porque hay un comunicado, reportemos columna y comunicado en el horario de las 7 de la mañana, que es el horario de la agenda informativa. No duró más de 2 minutos la información. El colega Joir Ackerman dice esto, el Centro Democrático dice esto, y nos fuimos a otros temas del día. Y el senador Álvaro Uribe llamó.
y yo lo puse al aire porque además en varias oportunidades lo habíamos buscado para otros temas y no había pasado al aire. Entonces le dije, me alegra, y si tiene algo que agregar o decir sobre este tema, pues bienvenido. Aquí está la transcripción de la entrevista y ojalá después la puedan ver también. Fue una entrevista en donde él hace los planteamientos y diciendo que están haciéndole guerra sucia al candidato Iván Duque en ese momento, y en determinado momento lo que dice es ese periodismo dañino que ustedes hacen. Y yo le dije que ese término no se lo acepto, porque a mí lo que me parece paradójico, y ese es el asunto de los debates públicos en el día de hoy, en la era de las redes sociales, en la era digital, es que nosotros nunca publicamos la información a la que tuvimos acceso, por rigor periodístico. Hicimos una reseña de una columna, y la reseña fue al aire a las 7 de la mañana porque había una respuesta del Centro Democrático. Entonces, él se quejaba de que nosotros le estábamos dando bombo a una noticia a la que nosotros en realidad no le dimos bombo, sino a la respuesta del Centro Democrático. Era una cosa muy rara. Y entonces termina la conversación y él cuelga, y bueno, ese día me bloqueó en Twitter. A mí la reflexión que me lleva a todo esto es a que eso es lo que pasa en el debate público. Y hoy en el debate público nos estamos pronunciando de oídas y nos estamos pronunciando sobre la parte por el todo. Ejemplo que voy a dejar de final porque ya me están marcando tiempo aquí, la famosa entrevista de las preguntas chimbas con el señor Germán Vargas Lleras. 50 minutos duró esa entrevista, 50, o un poco más. Fue una entrevista que costó trabajo conseguir, les cuento aquí toda la historia también. No fue fácil conseguir esa entrevista, con todos los demás candidatos no tuvimos problema, pero con él sí. Me empaco 16 horas de lectura de todo su programa de gobierno. Yo soy ñoña de las jartas, de las que leen y esas cosas, que a veces es un complique porque con tanta cosa que uno tiene, pues a veces toca trasnochar y todo eso. Me leí todo el documento, los documentos porque eran varios del plan de gobierno de Germán Vargas Lleras. Hicimos una entrevista sobre distintos tópicos, hablamos 50 minutos y más o menos en el minuto 45 yo decido hacerle lo que ahora se llaman preguntas chimbas. Yo en ese momento las llamaba las rapiditas. Y es una serie de preguntas humanas porque estoy convencida, como les dije al comienzo, y vamos a cerrar lo mismo, estoy convencida de que si nosotros conocemos a los seres humanos, vamos a conocer muy bien también a quienes aspiran a manejar nuestros destinos. Al final son seres humanos los que están detrás, con toda su carga. También los que toman las decisiones son seres humanos. Entonces hice una serie de preguntas, y cuando le pregunté sobre el amor y sobre si estaba enamorado, si había llorado y tal, él dice, ¿qué preguntas tan chimbas? Y seguimos la charla, porque la charla no terminó ahí. Una oyente coge el pedacito, 20 segundos dura ese pedacito, y lo tira a redes. Y él no se acaba de despedir cuando yo vi, y eso iba 300, 400, 500, 1000, 1500, y yo dije, esto va a ser el resumen de la entrevista. Incluso salí a hablar con el equipo digital, por favor no lo vayamos a titular preguntas chimbas, porque la entrevista tiene un montón de cosas más, y podemos sacar de contexto, too late. Se fue como las preguntas chimbas, y lo que más me ha sorprendido de esto, un día les voy a contar, estaba en un municipio que se llama Zipacón, y estaba comprando una cosa allí en una tienda y un señor me dice, usted es la de las preguntas chimbas, ¿cierto? Y yo, he quedado matriculada. Eso es la era digital, esas son las redes sociales en donde se opina, por una parte, hablando del todo. Pero, como sé que ya me están marcando un poquito el tiempo, lo que quiero también es decirles que en mi criterio hay muchas más historias para hablar, ojalá tenga oportunidad de ver el libro, ahí les hablo de 1000 historias más, pero lo que les quiero decir es que yo creo profundamente que en esta era digital y en todas las eras lo único que nos puede salvar es la ética de lo personal y de lo público. Es decir, nosotros no podemos cambiar lo que nos está pasando a punta de leyes, no hay manera de que le pongan a cada uno de los que estamos acá un policía para que garantice que estamos cumpliendo todas las leyes. O llegamos al punto de la autorregulación y ustedes saben el poder que tienen en la mano con un celular cuando le hacen clic a un contenido y toman la decisión de lo que quieren publicar, o los periodistas tomamos con seriedad y responsabilidad nuestro trabajo para ver de qué tendencias nos estamos pegando al aire, para que eso sea muy claro, porque es que los periodistas muchas veces estamos creyendo que todo lo que tenemos que salir a buscar es clics y me gusta, por eso el capítulo del libro se llama La dictadura del clic, en el que yo abordo estos debates. Estar en digital, sí, siempre sí, el mundo cambió, hoy nos están ustedes viendo a través de streaming, Facebook, demás, todo esto, estamos en las redes sociales, yo puse un mensaje en Instagram cuando estaba llegando aquí a la universidad, claro que tenemos que estar allí, en Twitter, en Instagram, en todas las redes, pero en el caso de los periodistas no podemos estar en esos escenarios haciendo nada distinto a lo que nos corresponde, periodismo, y el periodismo, el buen periodismo, primero confirma antes de tuitear, el buen periodismo primero contrasta fuentes antes de poner algo en Facebook, el buen periodismo da contexto, porque una cosa es una noticia sin contexto y otra noticia que entendemos en qué contexto se está produciendo. Yo creo que es el reto que tenemos, y el reto que tenemos no solamente los periodistas, sino la sociedad, porque es la sociedad la que está demandando muchas veces contenidos mediocres o contenidos basura, porque son los que más circulan y a los que más les dan like, o
o a los que más les dan rating, las audiencias tienen en su mano el potencial para transformar esas realidades y para decirnos a los periodistas, háganlo mejor, pero no solamente dándonos palo, porque nos dan palo porque no lo hacemos mejor, y cuando hay buenos contenidos, los buenos contenidos desaparecen de las redes porque la gente no les da clic, porque la gente prefiere darle clic a ver un titular que recuerdo de hoy de mi página que me dio un poquito de escozor. La novia de Maluma se cambió el color del pelo. Y entonces yo dije, profundo, importante, interesante. Al lado de Greta Thunberg hablando en Naciones Unidas. Es decir, como en el mismo nivel de la noticia de la cumbre de cambio climático, como en el mismo nivel de lo que nos está pasando, la novia de Maluma se cambió el color del pelo. Y entonces me parece que cuando los medios de comunicación estamos dándole importancia a esas noticias y no dándole importancia a noticias que tienen otros elementos, pues me parece que estamos haciendo la tarea mal. Y cuando las audiencias lo que están viendo es el color del pelo de la novia de Maluma, pues creo que también tenemos problemas, y es desde las audiencias. Por eso los quiero dejar con una reflexión final que tengo en otro video muy, muy chiquitito y ya conversamos con ustedes. La ética es la clave, recuperar la ética sobre lo público y sobre lo privado, me parece que es lo que nos puede salvar, no hay nada más. Un aplauso, por favor. Yolanda, muchas gracias. Vamos a abrir este espacio para las preguntas. ¿Este micrófono está bien? Sí. Para las preguntas vamos a pasar los micrófonos por el auditorio. Profesor, aquí. Yolanda, buenos días. En el episodio de la entrevista a Pablo Escobar, usted da una introducción y usted emite su punto de vista acerca de la entrevista de Sean Penn con el Chapo, diciendo que no era entrevista ni era periodismo porque Sean Penn aceptó las condiciones que puso el Chapo para la entrevista. Hola. Me pongo a pensar en los periodistas regionales que tienen ese tipo de dilemas, es decir, o el actor ilegal o dice, lo matamos, o acepta las condiciones de la entrevista. Primero, Yolanda, ¿cómo resolver ese tipo de dilemas éticos? El periodista siempre está, ¿es la vida de mi familia, es la vida mía o muero? Y segundo, ¿qué piensa de los periodistas que critican ese tipo de situaciones cuando el periodista acepta las condiciones del censor y hace prácticamente lo que él dice? Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, yo planteo que en términos éticos no hay muchos valores absolutos y que las decisiones éticas, los dilemas son dilemas porque no tienen una sola manera de ser resueltos, es decir, porque tú te puedes equivocar tomando cualquiera de las dos decisiones, pero salvo algunos valores éticos muy, muy, muy de fondo, como no mentir deliberadamente, como no confirmar antes de publicar, como publicar si te están pagando, por ejemplo, hay ciertas cosas, yo diría que los dilemas éticos se enfrentan caso por caso. Y tú tocas el fenómeno del periodismo regional, pues el periodismo regional está metido ni más ni menos que en la boca del lobo. Yo hago en el libro una defensa muy profunda de la labor del reportero, del que está en terreno y sobre todo del que está en regiones. Porque una cosa es que nosotros hablemos aquí de asuntos éticos y otra que tengas al tipo apuntándote a la cabeza, o que tengas una cosa aún más grave, que pasa mucho en regiones, y es que al periodista ni siquiera le paguen un salario, sino que al periodista le están pagando por nota publicada, y si no se la publican, no come, así de sencillo. O si le pagan con cupos, que también pasa en el periodismo regional, te pagamos por un cupo. ¿Qué significa cupo? Salir a vender publicidad para que tú garantices que te publican la información. Entonces es muy fácil desde acá decir, eso no se hace. Pues claro, hay que separar pauta de contenidos y demás, pero las realidades en las regiones son tosudas y son muy distintas. Y obviamente que el periodista se enfrenta a una serie de presiones que están allí. Y yo te diría, ante cualquier duda, primero la vida. Y se los digo a mis reporteros. Yo me arriesgué siendo reportera a hacer una entrevista en unas condiciones de vulnerabilidad. Pero a los reporteros que trabajan conmigo en RCN Radio, siempre la pregunta es, ¿tenemos seguridad para ir a ese lugar?
¿Está garantizada tu vida? Primero, la vida. Yo creo que la vida sí es absolutamente sagrada y si algo te va a poner en riesgo, pues el periodista primero tiene que garantizar su vida, me parece a mí. Obviamente, hay periodistas que han entregado la vida por esta tarea. Ya es una decisión individual de cada quien hasta dónde llega. Pero yo no cuestiono la ética, sobre todo de las zonas que están en conflicto y que están mediadas por grupos armados ilegales, porque no sabemos hasta qué nivel esos periodistas están sometidos a esa presión y a la presión del dinero, que es muy grande también. Ahora, yo sí creo que tomar decisiones éticas es una decisión que podemos hacerlos todos, es decir, todos. Yo puedo decirle no a una persona que me trata de comprar y lo puedo decir aquí y lo puedo decir en cualquier región. Insisto, las circunstancias son distintas, obviamente, y cada quien toma sus decisiones éticas, pero yo sí creo, por ejemplo, que plegarse a las condiciones de una fuente de manera contundente, tú a veces te pliegas, obviamente, la fuente dice, te hablo de esto, pero no te puedo hablar de esto porque no tengo la decisión, y uno dice, bueno, listo, suélteme pues la noticia sobre este tema, ¿ves? Y entonces, al final tú te pliegas a una condición que te puso la fuente. ¿Qué nivel de condición, que es un poco lo que yo planteo con lo del Chapo, es que el Chapo, Champagne le permitió al Chapo editar la nota? Es decir, fue el Chapo el que dijo qué se publica y qué no se publica. Eso, por ejemplo, yo no lo hago, pero hay colegas que lo hacen. Hacer preguntas con cuestionario mandado. Eso es muy común hoy en día. Yo prefiero no hacerlo, porque yo creo que es sagradísimo el derecho de contrapreguntar. Es decir, si el personaje no me responde, yo tengo derecho a contrapreguntarle. Luego, mándeme las preguntas. No. No, las preguntas se hacen aquí porque es que si usted decide no contestar o contestar con evasivas, yo prefiero reiterar. Entonces, dijéramos que hay una serie de matices, pero en las regiones la cosa es otro precio, de verdad, sobre todo en las regiones de mayor conflicto. Adelante. Bueno, buenos días, mi nombre es Andrés Camaño. Yolanda, ¿cómo contrasto yo si en la academia siempre nos dicen a los estudiantes que debemos ser objetivos y vienes tú con la experiencia que tienes en el periodismo y nos dice que la tal objetividad no existe? ¿Cómo hacemos nosotros como estudiantes? ¿Qué hacemos? Buena pregunta, y ese es el debate que yo quiero abrir con ustedes en el gremio y en el país. Por eso es que quiero que este libro los provoque, para que le armen debate a sus profesores. La tal objetividad no existe, es mi teoría. Mira, desde el momento en que tú tomas la decisión de qué vas a publicar y qué no vas a publicar, hay subjetividad. Es lo que yo les digo, el hecho de que yo haya convertido la nota de las abejas hoy en mi segunda noticia del día, es una decisión completamente subjetiva. Subjetiva. Yo hubiera podido ir a la ciudad de Nueva York, a hablar de la agenda del presidente Duque, que es una de las noticias del día, pero yo decidí darle más importancia a la nota de las abejas. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las noticias más importantes del planeta, de los últimos, no sé, 1000 años, 200 años, los que quiera, tiene que ver con el deterioro del medio ambiente, y para mí eso es prioritario. Pero esa es una decisión profundamente subjetiva y editorial mía. ¿Lo hice bien o lo hice mal? Pues no lo sé. Las audiencias me reclaman todos los días por lo que publico y lo que dejo de publicar. ¿Por qué habla de esto y no habla de esto? Todos los días. ¿Por qué dice esto y no esto? ¿Por qué entrevista a fulano y no a sutano? Todos los días me están criticando. ¿Me equivoco? Claro que me equivoco todos los días. A veces se me van las noticias entre las piernas, totalmente. Me equivoco, tomo decisiones erradas, pero tomo decisiones que yo considero que son correctas, y eso es profundamente subjetivo. Y estamos hablando de lo que se publica y lo que hace un director. Ni me digas lo que significa ir a cubrir a terreno. Un periodista va a cubrir a terreno. ¿A quién entrevistas? Hace 10 entrevistas, de esas 10 escoge una o dos. De esas 10 que hizo y de esas una o dos sacas 10 segundos o 15 segundos. ¿Con qué criterio? Con tu criterio individual y personal, con lo que tienes en tu cabeza. Por eso hay que meterle mucho al disco duro, con la información que tienes en la cabeza, con tu formación personal, con tus valores éticos. Con eso estás tomando las decisiones de informar. Entonces, tú vas al mismo escenario y hay 4 periodistas, y 4 periodistas sacan una noticia distinta. Yo estoy seguro que si ustedes aquí toman la decisión de qué es lo más interesante o lo más aburridor que nos dijo Yolanda Ruiz, van a decir cosas distintas cada uno. ¿Y cuál está diciendo la verdad? Pues yo no lo sé. Cada uno está en este momento permeando esta charla y esta conversación a partir de sus propios problemas individuales, creencias individuales, profundamente individuales. Eso no quiere decir que no haya rigor a la hora de informar, que significa confirmar, contrastar fuentes, verificar antes de publicar, que no haya responsabilidad para saber que nosotros manejamos la agenda pública y que todo lo que digamos puede ser objeto de agenda pública, es decir, todo lo que digamos en los medios, ahí es donde viene la responsabilidad. ¿Qué estoy publicando yo? ¿Y con base en qué criterio? ¿En tener más rating? ¿Sí? La novia de Maluma me da más rating, obviamente, pues eso sí, que las abejas, seguramente, pero yo decido poner a las abejas y no a la novia de Maluma, profundamente subjetivo. Me parece súper interesante, abramos el debate con los colegas en las universidades. Mi teoría es, la tal objetividad no existe.
pero hay otros que dicen otra cosa. Y como esto es un debate abierto, bienvenido al debate. Ponte de pie, por favor. Mi nombre es Ashley Duarte, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo y quiero saber cómo desde un medio tan importante como RCN se fomenta el pensamiento crítico en la ciudadanía. Pues mira que lo estamos haciendo con decisiones editoriales como la que te estoy contando. Nosotros estamos abriendo, nosotros en nuestra línea editorial tenemos elementos prioritarios en la agenda, el tema de medio ambiente, los debates de género, los debates sociales. Además de que cubrimos todo, por supuesto, la política, los temas de orden público, judiciales y demás. Yo digo que los periodistas en Colombia tenemos una deformación de nacimiento, porque todos los periodistas que ejercemos en Colombia nacimos en un país permeado por la guerra y por el conflicto. Y de la mano de la guerra y del conflicto, nosotros aprendimos a mirar guerra, conflicto y todo lo derivado de ahí, que es la política, obviamente, y todos los asuntos jurídicos judiciales. Y mientras estábamos enfocados mirando eso, mientras estábamos así, todos dedicados a contar los muertos, porque todos los días nos toca contar muertos, y a mirar a ver si hacíamos la paz, o hacíamos la guerra, hacíamos la paz, o hacíamos la guerra, desde hace 30 años, porque eso no es de ahora. Es decir, el asunto de la polarización no es de ahora, es un asunto permanente, en donde el país ha ido de péndulo en péndulo diciendo, hay que acabarlos a plomo, y negociemos, porque es que no nos podemos matar a todos a plomo. Es decir, las guerras se acaban en una mesa de negociación. Estamos en ese debate, mientras estábamos en ese debate nos pasaron por el ladito un montón de cosas, como por ejemplo los problemas de medio ambiente. No los vimos, y eso es una vergüenza para toda una generación de periodistas, porque lo que está pasando hoy con el medio ambiente, con la minería ilegal, la contaminación por mercurio, todo lo que nos está ocurriendo, nos pasó mientras estábamos haciendo otras cosas. A los periodistas, que hace apenas un par de años empezamos a investigar eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para promover el pensamiento crítico? Estamos haciendo ese tipo de periodismo. Pusimos en la agenda pública y queremos que sea fundamental en la agenda pública los temas de medio ambiente, los temas de género. Acabamos de crear una sección nueva, es sección y no es sección, atraviesa todo el noticiero que se llama Voz de Mujer en RCN Radio. Les cuento en 30 segundos la historia, es muy breve, cuando las deportistas con valentía, las jugadoras de fútbol, decidieron poner un video en redes sociales reclamando los problemas que tenían en la liga profesional, la discriminación que sufrían. Nosotros dijimos, aquí hay una noticia grande, muy grande, y igual le pasó a varios de los colegas, porque no somos nosotros únicos como medio, es decir, varios medios de comunicación, aquí hay una noticia grande. Nosotros nos llevamos a las chicas a la cabina, armamos el debate, llamamos al señor de la DIMAYOR, venga, ¿cómo así que se va a acabar la liga femenina? ¿Qué le pasa? Ayudamos a estas jóvenes, como lo hicieron otros medios de comunicación, a poner sobre la mesa el debate público sobre la equidad de género en el fútbol, y a partir de ahí yo descubrí que el deporte femenino no se cubre como el deporte masculino, cosa que es evidente pero que no lo veíamos. Digo, es evidente, pero no lo veíamos. Y entonces hay una chica muy pila en RCN Radio que se llama Carolina Castellanos, les recomiendo que la sigan porque informa sobre deporte en general, pero en particular sobre deporte femenino. Le dije, Carito, ¿por qué no hacemos todos los días información sobre mujeres deportistas, pero que sean noticia? No es mujeres por mujeres, sino que sean noticia. ¿Cuál no sería la sorpresa cuando descubrimos que es que todos los días hay mujeres batiendo récords, ganando carreras, ganando campeonatos, haciendo unas cosas maravillosas, pero maravillosas, no las veíamos? Ciegos, los periodistas ciegos ante los temas de género, ciegos ante los temas de medio ambiente. A raíz de eso dijimos, hagamos algo especial para generar el protagonismo de las mujeres en las noticias. Y vieran cómo me vieron de mal mis compañeros hombres. Me miraron así como de reojo, pero eso no es discriminatorio, como los del Consejo Nacional Electoral, pero como así, listas de solo mujeres, eso es sospechoso, eso es discriminatorio. No, durante cientos de años hemos tenido solo listas de hombres y eso no les parece discriminatorio. Viene a ser discriminatorio cuando las mujeres sacan unas listas. Entonces decidimos abrir ese espacio y yo generé debate, y hubo debate con mis colegas, que si íbamos a discriminar los hombres. ¿A que entonces cuando hablemos de temas de mujeres los hombres se tienen que ir o que se apagan el radio para que no oigan ese tema? Le dije así. Cuando nosotros hablamos del triunfo de la selección Colombia y de Falcao y James, ¿qué? ¿Estamos diciendo a las mujeres que se vayan? Es lo mismo, vamos a hablar de unas mujeres que hacen deporte, vamos a hablar de unas mujeres que hacen protagonismo en otras áreas. Para nosotros eso es abrir el debate público. O sea, para nosotros con ese periodismo que estamos haciendo, y es periodismo, no es nada distinto, es periodismo, porque además ese fue el otro debate, me dice una compañera, pero entonces solamente sacamos mujeres como si las mujeres fueran unas berracas y también hay unas que son malvadas. Le dije, no, yo le estoy diciendo que las mujeres son berracas y solo vamos a hablar de ellas, las berracas. Hablemos de todas las señoras que son protagonistas de noticia, con problemas, con rollos, con cosas, pero están ahí, hagámoslas visibles, hagámoslas visibles. Y para mí eso es contribuir un poco a que desarrollemos el pensamiento crítico sobre lo que pasa. Yolanda, en la mayoría de noticias y sobre todo ahorita con el caso de Noticias 1, hemos escuchado de las crisis de los medios de comunicación y la imagen que las audiencias tienen de los medios de comunicación.
Y una de las críticas de las audiencias es la cercanía del periodismo con el poder, cómo desde la dirección de un medio de comunicación se intenta controlar eso por parte de los periodistas que tienen cercanías con el poder, que afectan tanto pues, el oficio del periodismo. Gracias. Sí, mira, es uno de los grandes problemas que enfrentamos los periodistas. Y este es uno de los gremios más arrogantes que hay. Arrogante a morir. Usted no sabe quién soy yo, es una palabra favorita de los periodistas que además llaman todo el tiempo a los jefes de prensa de las entidades para que les resuelvan los problemas personales, cosa que pasa, es frecuente y es constante. Nosotros tenemos que estar cerca del poder porque el poder genera noticia, obviamente, y porque tenemos que tener, dijéramos, una cercanía suficiente con la fuente para que nos dé información, pero no tanto para que nos distorsione la mirada que tenemos sobre la información. Y allí yo pienso que es cuestión de cada periodista. ¿Hasta dónde llegas tú? Volvemos al elemento individual, personal, humano. ¿Cuáles son tus valores éticos? Y yo no critico a los colegas, pero sí me parece que a veces hacemos unos cruces demasiado cercanos con las fuentes. Demasiado cercanos con las fuentes. Tomas tu licor, te vas de rumba con las fuentes, yo prefiero no hacerlo. Viajas tú en el avión presidencial como invitado, no como reportero que cubre, porque hay una distancia muy grande en eso. Una cosa es que el periodista vaya cubriendo y haciendo su trabajo, el reportero, pero a los directores los invitan a los viajes presidenciales como parte de la comitiva. Yo creo que no corresponde y he dicho que no a las invitaciones. Les incomoda un poco que yo diga que no a las invitaciones. Critico a los colegas que lo hacen, pues tienen otros valores, consideran otras cosas, consiguen otras cosas obviamente porque eso genera cercanía con las fuentes, pero yo prefiero que las instancias de cercanía con las fuentes sean en escenarios institucionales, es decir, en mi oficina o en la oficina de la fuente, eventualmente uno se toma un café con una fuente, pero yo creo que más de allá no, a mi casa no va ninguna fuente, pero yo sé que hay colegas que invitan a su casa a las fuentes. ¿Qué es lo correcto? Pues mira, cada quien tiene su valor allí, pero yo sí creo que los periodistas en determinados momentos cruzamos la línea, nos estamos codeando con el poder y nos sentimos parte del poder y no lo somos. Aunque en últimas, evidentemente el cuarto poder sí que tiene mucho poder. Y eso es lo que saben los periodistas. Y lo que a mí me preocupa es utilizar ese poder en beneficio propio, porque ese poder nos lo otorga la Constitución. Esta es una profesión protegida por un artículo de la Constitución. Eso no lo pueden decir muchos profesionales por allí. Nuestro oficio lo protege un artículo de la Constitución. La prensa es libre y responsable. El pedacito de responsable casi nunca lo citamos. Pero me parece que ahí es donde tiene que venir el criterio de los periodistas. La prensa es libre, sí, pero también es responsable. Y ahí es donde tiene que estar la responsabilidad. Luego, yo diría que distancia del poder suficiente, cercanos para que nos den información, distantes para que no tergiversen la mirada que nosotros tenemos de lo que hacen esos poderosos a quienes estamos obligados a vigilar. Normalmente hay que hacer una serie de preguntas al comienzo para calentar el público, pero veo que está muy caliente, conectado bien. el público antes de que continúen y aprovechando esa coyuntura que da la pregunta anterior, a propósito de esa relación del poder con los medios de comunicación o con la prensa. Se ha conocido en los últimos días una supuesta lista de periodistas que estarían o habrían hecho favores a Odebrecht. Lo mencionó Gustavo Petro en un debate en el Congreso de la República, lo había mencionado ya un columnista en el diario El Espectador. La pregunta va puntualmente, Yolanda, a que ocurre muchas veces de lo que pasa en la política, gente que tiene la puerta giratoria, que entra y sale de la política o va al periodismo y va a la política. Debería haber una línea divisoria claramente entre quienes hacen relaciones públicas, que también es comunicación, y periodismo puro. ¿Debería trazarse esa línea? Pues mira, a mí me dicen fundamentalista en materia de ética. Y yo creo que lo soy, un poco. Yo creo que es incompatible el ejercicio del periodismo con tener algún tipo de contrato, sobre todo si son entidades oficiales. Yo creo que es incompatible. Es decir, si tú eres director de un medio, tú no puedes tener un contrato de asesoría con una entidad del Estado e incluso con una entidad privada. Yo de hecho no lo hago, es decir, he tomado la decisión personal y, bueno, yo he perdido plata, pues, evidentemente. Cuando miro lo que va a ser mi pensión, a veces lo pienso, pero no, estoy perfectamente convencida de que es incompatible. Pero también creo que allí hay una línea muy importante para entender. Una es la labor del periodista y otra es la labor del jefe de comunicaciones o del relacionista público. Son tareas absolutamente distintas. El jefe de relaciones, el jefe de comunicaciones, tiene un trabajo que es específico, que es promover un punto de vista. ¿El de quién? El de la entidad o la persona para la cual trabaja. Es un trabajo válido, legal, absolutamente claro y transparente. Es decir, el jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño pues trabaja para que las noticias de la Casa de Nariño pues salgan lo mejor posible y se comunica con los medios y lleva información. No ejerce labor de periodismo. Los periodistas estamos obligados a contrastar fuentes, a verificar la información. A mí me parece que son dos oficios completamente distintos. Ese es un primer escenario.
Un segundo escenario, cuando se cruzan, no tanto la puerta giratoria, ya es un problema la puerta giratoria, ir y volver. A mí lo que me preocupa es cuando se paran en la mitad de la puerta giratoria y tienen una pata aquí y otra pata acá. Eso sí que me parece un poquito complicado. Que tú seas director de medio, que tú seas columnista y que tú no le digas a tus audiencias que tienes un conflicto de interés. Mire, yo tengo un contrato con el que sea, con el banco tal, y les digo eso para claridad de que me estoy pronunciando sobre el sector financiero, en defensa del sector financiero, pero les digo que tengo un trato con el banco. Me parece que es todo conflicto de interés, y yo lo digo aquí en el libro cuando hablo de conflicto de interés, de lo que significa trabajar en un grupo económico, por favor, que tiene lo suyo. Y hablo acá de lo que es conflicto de interés. Existe, es real y se tiene que poner de presente. Lo que a mí me preocupa es que haya colegas que no lo pongan de presente. Yo prefiero que la cosa quede muy clara, o estoy aquí o estoy allá. Pero si estamos en los dos lados, que el oyente, el televidente, la audiencia tenga profunda claridad de lo que está pasando. Y en el caso de la lista famosa de Odebrecht, me preocupa mucho que están circulando listas falsas con todo tipo de nombres, aprovechando para tirarle piedra a la prensa. Bueno que la Fiscalía investigue, bueno que se sepa, bueno que lleguemos hasta las últimas consecuencias. Yo no tengo solidaridad de cuerpo en esta materia. Yo no creo en eso. Defendamos a los periodistas per se, que todos son buenos. No, todos son buenos, eso sí, para nada, hay de todo como en todos los gremios, y si hay necesidad de sancionar, que se sancione, pero que ojalá sea sobre bases reales y no sobre la guerra sucia que están haciendo, porque están haciendo mucha guerra sucia, están aprovechando la coyuntura para tirarle piedra a periodistas que consideran incómodos. Bien, adelante, por favor. Hola Yolanda, mi nombre es José María Escobar, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo, y vengo a preguntarte, tú que te enfrentas a este reto digital día a día, yo creo que todos tenemos el miedo de no ser escuchados en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo podemos, como periodistas, abarcar la dificultad de que no todo el mundo esté informado o que las noticias no lleguen a estas personas o estas lidien con el mal tránsito de información? Tú como periodista, yo digo, como periodista puedes hablar de lo que tú haces, dijéramos, y para que la gente no tenga mala información, pues tu tarea como periodista es hacer buena información. ¿Cómo se hace buena información? Investigando, confrontando, decantando, confirmando, dando contexto. Eso es absolutamente sagrado. Leo e intuyo en tu pregunta algo que tú me dices sobre, en esta era, si nosotros tenemos temor de no llegarle a todo el mundo o es temor de no gustarle a todo el mundo. Porque a mí me preocupa eso. Estamos en la era digital, todos estamos en un performance, aquí estamos en un escenario y nos ven a través de Facebook y demás. Y la cultura del like, la cultura del me gusta, esa cultura nos está generando un problema de marca mayor, y es creer a los periodistas que tenemos que gustar. No tenemos que gustar. Es decir, yo digo que incomodar es parte de nuestro oficio. Si alguien se incomoda con lo que estamos diciendo es porque de pronto estamos poniendo el dedo en la llaga donde corresponde. Luego, ojo con que si gustamos, llegar a más audiencias, también ojo con eso, porque lo que me preocupa de los medios de comunicación es que con los algoritmos, con lo que reporta Google Analytics, no Cambridge Analytica, sino Google Analytics, que te dicen, mire, la gente está haciendo clic en este tema, en este tema, en este tema, entonces, venga, metámonos en ese tema que es el que vende, que fulanita se hizo implantes de seno, que la otra se cambió la cola, eso es lo que está viendo la audiencia, dediquémonos a esas noticias. Ojo, ¿hay que conocer el mercado? Claro, saber quiénes son tus oyentes, quiénes son tus televidentes, quién es tu audiencia en redes sociales, pero lo que no podemos hacer los periodistas nunca, si queremos hacer periodismo con rigor, es dedicarnos a darle gusto a lo que está pidiendo la audiencia allí, porque la audiencia pide unas cosas que después critica. Y digamos, frente a la gente que no está informada del todo, como gente que no les llega información o les llega información sesgada, ¿cuál debería ser la posición del periodista? Pues mira, tratar de llegar a todos los escenarios posibles. La información sesgada circula en las redes, es inevitable. Yo lo que creo es que en un escenario tan complejo como hoy, en un mar de incertidumbre que es Internet, porque Internet es un mar de incertidumbre, hoy más que nunca necesitamos periodistas y medios de comunicación que decanten información, que editen, que te digan esto sí es cierto, pero que tú les puedas creer. Esto sí es cierto y esto no es cierto. Todo el mundo puede poner contenidos en Internet, todo el mundo. Pero a los periodistas se nos debe exigir que hagamos bien nuestro trabajo. Y yo creo que esa es la labor que nos corresponde. Ser los curadores de la información que circula en Internet, que lo que tú publiques haya pasado por el sedazo del buen periodismo antes de publicarlo. No, uy, es tendencia, clic, nos fuimos y se fue. Es un poco lo que estamos haciendo hoy los medios. A mí me preocupa que simplemente nos peguemos de una tendencia o tratemos de generar tendencias. Venga, ¿y el periodismo dónde quedó? Hay quienes dicen, ya se murió. A mí me dicen el último de los mohicanos, usted está como viejita, gente que me ha planteado, tú estás como en otro siglo, ¿cierto? Yo digo, no, fíjate que yo estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook, pero pues lo que hago en esas redes es periodismo. De pronto no tengo tantos seguidores como otros colegas, pero sigo haciendo periodismo. Me muero haciendo eso. Y ese es mi consejo para los jóvenes. De pronto es un poco arcaico, pero ese es el que tengo.
En numeral Unisabana Ágora hay comentarios y una pregunta. Ana María Huasca dice, ¿cómo lograr que la digitalización y el reportero ciudadano, entre comillas, no le sigan quitando y restando el papel al periodismo? Estábamos hablando del tema justamente, estábamos hablando del tema. Y yo creo que la única fórmula, insisto, es que nosotros hagamos periodismo. El ciudadano tiene la cámara y tiene el poder en su mano. Y nosotros podemos alimentarnos de esa información del ciudadano. Pero sí, como periodistas entendemos que las redes son una fuente de información. Si nosotros entendemos que son una fuente de información, lo que nosotros hacemos es verificar lo que aparece en esa fuente de información. Ejemplo del día de hoy. Esta mañana nos empezaron a reportar a través de redes sociales que había problemas, no solamente en Soacha, que era la información que teníamos, en Chía, que era la información que teníamos, sino que la gente habló de Cajicá, habló de Sopó, habló de Zipaquirá, de Fusagasugá, habló de Facatativá. ¿Qué fue lo que hicimos? Por ahí está Juan Manuel Ruiz que me puede confirmar. Vamos a verificar si estas versiones que nos están dando sobre la falta de transporte en estos municipios son reales. Por favor, un periodista que empiece a hacer el contraste. Y haciendo contraste encontramos que en Zipaquirá había problemas, pero se estaban solucionando, que en Cajicá efectivamente no había servicio, que en Sopó el servicio era normal, que en Faca el servicio era normal, y empezamos a confirmar, unas versiones eran ciertas, otras no, pero lo que yo no puedo hacer como periodista es salir y decir, está colapsado todo el departamento de Cundinamarca, la gente está diciendo esto, y empezar a poner fotografías, porque muchas veces la gente pone fotografías de lo que no es. Entonces, para quien nos está hablando aquí a través de pregunta que nos hizo llegar es, ¿cómo evitar que el periodismo desaparezca? Haciendo buen periodismo, no, haciendo periodismo, lo que nos toca, lo que nos corresponde, que los ciudadanos digan, claro, los ciudadanos pueden poner 1000 cosas, el periodista entra, confirma, contrasta, verifica y luego publica, solo luego publica, no es primero tuiteo y luego miro a ver, no, o sea, primero uno confirma, contrasta, verifica, da contexto y luego publica. Bien, ¿alguna otra inquietud? Antes, la última, por favor, ya vamos a cerrar. Al final, saliendo de acá, Yolanda lo va a esperar en el counter aquí a la salida, mano derecha. Por si alguno tiene el librito. Y para que les si alguno quiere firmar el libro, cualquier cosa, me dicen y ya. Muy buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Pérez Mora, yo hago parte de Comunicación Social y Periodismo y mi pregunta va en referencia a un libro de Noam Chomsky que se llama El Consenso Manufacturado. Entonces, Noam Chomsky hacía referencia de que los medios pues influyen en la opinión pública y que construyen a partir de lo que publican la opinión pública, pero también influencian a toda la sociedad para llevarlos a cierto punto. Y mi pregunta va a preguntarte cómo los medios pueden mantenerse íntegros y comunicar de manera eficiente sin hacer parte de un amarillismo periodístico, que es la famosa frase que ahora se divulga y desde hace mucho tiempo. Es decisión del periodista, es decisión del director, es decisión del editor. Yo estoy muy convencida de eso. Siempre se habla de que hay unos monstruos que manejan los hilos de los medios de comunicación y pues a mí no me consta. Es decir, yo tengo total libertad para informar en RCN Radio y los aciertos y los errores son míos y de mi equipo. Y nos equivocamos y acertamos. Pero por eso te digo, la respuesta está en la decisión individual del periodista. ¿Decides tú hacer amarillismo o no decides? Ayer me preguntó un periodista, Jairo Tarazona, llegó una foto de un asesinato y es una foto muy impactante. Yo le dije, prefiero no verla, pero cuéntamela o descríbemela. Dice, es que está el muerto y al lado está la viuda, le está cogiendo la mano y enfrente hay un niño llorando. Y entonces yo le digo, y no creo que sea necesario publicar la foto que revictimiza al niño y a la viuda para contar que hubo ese asesinato. ¿Tú crees que se necesita? Y él me dice, no. Y dije, pues entonces no la publicamos y le contamos a la gente que no la publicamos. Es decisión del director, es decisión del editor, es decisión del periodista. Y eso no es un valor absoluto frente a las fotografías que demuestran violencia, porque muchas veces hay que ser crudos a la hora de presentar escenas. Hay imágenes que están llamadas a sacudir, hay imágenes que están llamadas a hacer historia, es decir, hay imágenes que están llamadas a que las sociedades entiendan los dolores que ocurren justamente por cuenta de esas imágenes. Insisto en el caso de ayer de esta niñita con su cara transformada, regañando a los señores en Naciones Unidas. Son imágenes potentes, son imágenes que quedan para la historia. Pero hay otras que tú decides si las publicas o no. Si tú todos los días decides mostrar un primer plano de los cadáveres del día, yo creo que estás jugando y caminando por una línea muy delgada en el filo de la navaja y te puedes caer. Mi opinión es, no hay que hacer pornomiseria para mostrar los problemas, no hay necesidad, se puede informar sin necesidad de llegar a ese extremo
y si lo podemos hacer, pues es mejor hacerlo así con responsabilidad. Decisión individual. Yo no creo en ningún tipo de reglamentación, ni regulación, ni censura. No es que los medios que hagan esto serán castigados. Decisión individual, la ética es la clave. Yolanda, muchas gracias. Por favor, un aplauso a Gracias, Yolanda Ruiz. gracias a ustedes. Mil gracias. Mil gracias. El próximo 8 de octubre los esperamos acá en este mismo auditorio, en este mismo formato. Vamos a tener un nuevo invitado a cargo del Departamento de Internacionalización de la Universidad, y el 23 de octubre nuestro último Unisabana Ágora a cargo del Departamento de Comunicación Audiovisual. Muchas gracias, una feliz tarde. Muchísimas gracias, de verdad, fue súper grato estar acá. Gracias, mi corazón.